Hola, bienvenidos a Aimless Podcast, donde dos amigos aprendices de todo, pero maestros de nada, siguen hablando sobre temas de entretenimiento y ocio audiovisual. Aimless On. En la larga carrera del rock y sus derivados, hemos presenciado, o más bien escuchado, centenares de álbumes debut. Muchos de ellos se han vuelto clásicos instantáneos, han catapultado las carreras de sus autores, vendido miles de copias, generado millones de dólares en regalías e inclusive creado o inaugurado subgéneros musicales nuevos. Han sido tan relevantes que incluso maldicen a los artistas, ya que se vuelven francamente insuperables. Por el otro lado, hemos escuchado aberraciones musicales que se han ido directamente al cajón del olvido. Han sido tan mal recibidos que han obligado a sus intérpretes a replantearse el género o su propia carrera como músicos. Muchas bandas no han podido superar ese mal primer lanzamiento y han tenido que desaparecer. Porque un álbum debut es más que música, es una carta de presentación que no admite segundas oportunidades. Esta semana en Aimless Podcast platicaremos sobre los álbumes debut. Exploramos esa delgada línea entre el genio y el desastre y ponemos sobre la tornamesa algunos ejemplos de discos grandiosos y otros cuantos terribles que merecen ser comentados. Aimless On. Hola, bienvenidos a Aimless Podcast. Mi nombre es Arturo y mi compañero y amigo a la distancia es Eden. Cuéntame, Eden, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Arturo? Todo muy bien, estoy bastante bien y con muchas ganas de empezar este tema nuevo. Qué bueno que todo bien por allá. Y sí, pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que incluso en la vida no es importante, porque creo que las primeras impresiones pues nunca se olvidan, ¿no? De ahí parten muchas otras cosas que determinan cómo pues, te va a ir con esa interacción. Digamos que no es solamente en la música, ¿no? También en las entrevistas de trabajo, en una cita romántica o, en este caso, al escuchar una banda, al escuchar música la primera vez, el primer acercamiento o interacción, ¿no? Que no se olvida y que te deja ahí marcado. En la música es igual, hay bandas que pareciera que desde que se formaron se les abrieron las puertas de la inspiración, éxito y abundancia, ¿no? Desde su primera grabación, desde su primer minuto, así como hay otras que pues tienen que batallar más para ser tomados en cuenta o inclusive vivir en ese loop de intentarlo y fracasar, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, pues justamente como lo mencionas, ¿no? Hay bandas que desde su primer álbum fueron un éxito rotundo en la crítica, en la aceptación del público, que vendieron miles de copias y ganaron un montón de dinero. Y de ahí viene también una posible maldición, ¿no? Que es el segundo disco, la maldición del segundo disco, que en muy pocas ocasiones puede superar ese debut tan majestuoso que hayan podido tener. Y por el otro lado también tenemos esas bandas o solistas que en su primer lanzamiento fue un strike absoluto, que no tuvieron ya sea la aceptación del público y no precisamente porque la calidad haya sido mala. Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que posteriormente serían en sus segundos álbumes, generarían inclusive movimientos artísticos que trascenderían el tiempo. Sí, así es, y como tú dices, ¿no? Hoy en Aimless Podcast vamos a hablar de ambas caras de la moneda, donde fallaron terriblemente y pues pudieron encontrar su camino después, así como de esos que le dieron desde la primera la fórmula, ¿no? Crearon un hito, un género y un legado, ¿no? ¿Y qué te parece si empezamos, ¿no? Con este primero, que como mencionábamos anteriormente, aunque suene exagerado, pues esto ocurrió en Birmingham, Inglaterra, Reino Unido, en la zona industrial tras un accidente, ¿no? Y ocurrió con ese sonido que crearía un género completo, ¿no? Y ocurrió con la satánico polémica, ¿no? Y ocurrió con Black Sabbath, ¿no? Con su disco homónimo y primogénito de una larga carrera musical. Y pues estarás de acuerdo que podríamos estar todo el podcast con flores a Black Sabbath, ¿no? Perdón. Pero a lo que venimos, ¿no? Su disco debut incluyó himnos infalibles e infaltables, ¿no? Inclusive hasta su última aparición. Incluyó el tritono satánico, incluyó ese cambio en las líricas de finales de los 70, hablando de magos, hadas,
El Diablo Enamorado, Las Tinieblas y Miedo, ¿no? Que podría provocar un álbum. Para muchos su mejor álbum, y comercialmente hablando, les abrió las puertas para una fructífera y atropellada carrera. Himnos como NIV, The Wizard, Firewire Boots o la homónima Black Sabbath, entre muchas otras, están esperando a que las revisites. Sí, creo que este es uno de nuestros álbumes favoritos. Y como bien dices, podríamos hablar horas de este disco, pero bueno, ¿qué se puede decir, no? Son 7 tracks únicamente que creo que verdaderamente fundaron todo un género, ¿no? Y también cambiaron la percepción de la música en ese entonces, ¿no? Sí, definitivamente, en todo, ¿no? Incluso en la parte visual, o sea, desde que veías el álbum, ¿no? Y lo abrías y veías que la disquera les metió cruces invertidas, ¿no? Y cositas así que para en esos entonces era volarles la cabeza a los jóvenes. Escuchas. A los sí, escuchas. Y también la misma estética del grupo, ¿no? O sea, sí eran, digamos que un poco atípicos, pensando que ¿Sí? Fue en 1970 cuando salió y estaba como en plena explosión todo el hippie power, ¿no? Todo lo del verano del amor y esas cosas. Estos güeyes sí se fueron al lado opuesto, ¿no? A la oscuridad total, con su sonido, con su estética, con los temas, bueno, con las letras de las canciones. Es un álbum fundamental, creo. Sí, fundamental, de esos que te podrías llevar a una isla desierta, y pues sí, creo que era música del pueblo para el pueblo, ¿no? Y bueno, otra banda que desde el principio pues le tiró a lo grande en sus presentaciones y estética, que fueron los que Tía Panista y de la Vela Perpetua renombraría como los Caballeros en Nombre de Satán, o los Knight in Satan Service, o Kiss para abreviar. Bueno, el rebautizado Kiss 1 tiene temas que, aunque en su momento no fue un suceso comercial o escalaron los puestos de popularidad, en un inicio pues se quedaron adheridos en el gusto de los fans, el imaginario colectivo y en su setlist, ¿no? de esos entonces y posteriores. Igualmente en su última aparición como la banda Kiss, tal cual, al menos 4 de 10 de esos tracks para su último concierto. Digo, es un buen número tomando en cuenta que tienen 24 o tuvieron 24 discos de estudio, ¿no? De donde tomar rolas. Sí. ¿No? Que es un álbum sólido y es una buena base. Y pues te estoy hablando de himnos también como Colgin, Strother, Deuce, Black Diamond, Firehouse, y eso por mencionar. Nothing to Lose también, ¿no? Que incluso y todo este álbum me imagino que debe de estar cobereado por ahí, y pues sí es de sus fundamentales, ¿no? A lo mejor no son sus himnos o los que les dieron los primeros lugares o platinos, pero creo que fue un paso importante, un buen inicio. Sí, fue un inicio con el pie derecho totalmente, que sentaría las bases del imperio, ¿no? De Gene Simmons y Paul Stanley a partir de ahí. Exacto. Y pues mira, otra banda que está en activo y que recién llegó a energizar, ¿no? el territorio mexa, es AC/DC. Tuvo un primer paso exitoso y planificado para invadir todo el globo, ¿no? Con su High Voltage en el 76. Y hablando de la versión internacional, porque digo, ellos en el 75 pues lanzan la versión australiana, versión solo para su región, y también TNT, que ya para la versión publicada por Atlantic, que es la que se lanzó internacionalmente, cuenta con himnos que han acompañado a la banda durante todas sus giras, ¿no? TNT con sus coros pegajosos, High Voltage, The Jack, It's a Long Way to the Top, son algunos de los que provocaron que fuera un triple platino también, y un referente a lo que sí después todos sus discos son de 3 acordes, pero esto no es el tema. No es el tema en esta ocasión. High Voltage es igual pues es la base, ¿no? de los conciertos de AC/DC. Digo que también tienen de dónde más agarrar, como del Highway to Hell o del Back in Black, que en ciertas giras pareciera que siguen de gira con el Back in Black, ¿no? Que es casi la mayoría
de ese álbum. Bueno, pero pues pensando que es también como que el álbum de rock más vendido, ¿no? Me parece. también, Entonces, sí, pues sí, también tienen que echar mano de ahí. Que si lo quieres ver de cierta manera, el Back in Black también es un álbum debut de una banda, ¿no? Porque pues ahí debutaron a su segundo vocalista, perdón. sucede, Entonces, si quieres ¿no? verlo de una manera estricta, ese podría ser el debut de la segunda parte de AC/DC, De ¿no? AC/DC. Que hace covers a la primera parte, a la primera alineación. De Pero bueno, eso AC/DC. ya es entrar como en exquisiteces, que no Ajá, es el tema del día de hoy. exacto, ese no es el tema de hoy, pero el High Voltage también creo que es un indispensable y un fuerte y buen debut. Y otro que parece que desde el inicio fue miel sobre hojuelas fue Iron Maiden, ¿no? Con su disco debut que te abordaba por el lado visual, como ya habíamos dicho hace rato, con una mascota diferente para ese tiempo y que después reforzaría la teoría del puerco araña, ¿no? De que tiene tantos estilos. Estamos hablando de Eddie the Head y pues un par de infaltables en sus en vivos, que eso digo, salvo en las giras donde meten puro material nuevo y hacen una exquisitez de setlist, ¿no? Bueno, es un referente de bandas posteriores y contemporáneas, blanco de extremistas y guardianes de lo correcto, pero sus temas son muy queridos por la comunidad metálica, inclusive sus temas instrumentales, con puntos quisquillosos en el apartado técnico que solo los audiófilos puedan llegar a molestar. Iron Maiden les abrió las puertas a un futuro prolífico. Y pues de ahí pues, sale el mismo tema, Iron Maiden, Running Free, que era con lo que al menos hasta los 90 cerraban sus conciertos. Prowler, Uy, Fantasmas Prowler de la Ópera. sí, cierto, es favorita. Transilvania, Remember Tomorrow también, que esa les gusta mucho a los fans. También es un inicio pues fuertísimo, ¿no? Y eso que no tienen vocalmente, ¿no? O sea, tenían a Paul Diano, que no era muy versátil, ¿no? En ese sentido. Que creo que esa falta de versatilidad en su pericia vocal de Paul Diano también le dieron como que mucho corazón, ¿no? O mucha fuerza a las canciones como tal, ¿no? Ya es algo que en las versiones de Bruce Dickinson quizá ya suenan un poquito raro, ¿no? Es como lo que pasó con las versiones de Black Sabbath de Ozzy cuando las interpreta Ronnie James Dio, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sin lugar a dudas también es un álbum debut bien fuerte que tiene canciones que hasta la fecha se siguen tocando, ¿no? Que también es una parte importante en esto que mencionábamos de qué tanto ha trascendido este álbum. Bueno, pues ha trascendido tanto que estas canciones, pese a que fueron grabadas en el 80, creo que como en 1980, pues en el 2026 en sus giras se siguen tocando. Es correcto. Y ahora, Eden, ¿tú tienes algún ejemplo de un debut que nos quieras compartir? Yo tengo un par de ejemplos de álbumes homónimos que fueron álbumes debut también. Entonces, te voy a hablar rápidamente del álbum debut de The Ramones, o Los Ramones, como los conocemos más familiarmente. Este es un caso atípico de un álbum porque tuvo un mal recibimiento en ventas que podría parecer un fracaso. Apenas llegó al 111 de la lista Billboard de Estados Unidos y en el Reino Unido ni siquiera figuró. Creo que el hablar de las listas Billboard tiene sentido porque en ese entonces era cómo se medía la popularidad de los discos como tal, ¿no? Ahorita creo que pierde un poco de sentido, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? El caso es que este álbum fue muy, muy bien recibido por la crítica, ¿no? Hablaron muy bien de él el periódico el New York Times, las revistas NME, el Rolling Stone, el Uncut, la Cream, entre muchas otras publicaciones que lo declararon como un clásico instantáneo. Es un álbum disruptivo, es crudo, es veloz, es definitivamente algo innovador que a posteriori se volvería tan influyente como para crear un género musical totalmente nuevo. Ya se ha hablado mucho de que los Ramones no sabían tocar y por eso sus temas eran de 3 acordes y rápidos para que no se notaran los errores. También ya se ha dicho que querían hacer temas cortos porque estaban hartos de los temas largos y de las bandas de estadio y de rock progresivo. Pero bueno,
Este álbum ha sido catalogado como uno de los álbumes fundacionales dentro de la historia del punk rock o del rock and roll en general. Su herencia la podemos apreciar en bandas de todas las generaciones posteriores a la suya. Contemporáneos tenemos a los Sex Pistols y a los Clash, una década después a Bad Religion, a Metallica, después a Green Day, a Nirvana, a los Strokes, a los Hives, a Idols, y para llegar hasta Eminem and the Sniffers y cosas tan dispares en esencia como U2 o Pearl Jam. Y así puedo seguirte nombrando bandas que inclusive puedo asegurar que no hay un guitarrista que no haya tocado alguna vez Blitzkrieg Pop. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. El ataque relampagueante del Bop, dicen en Universal. En Universal. Bueno, ese es uno de los álbumes. Otro, creo que este es de uno de los hijos privilegiados de los Ramones. Estos fueron The Clash. Esta es la contraparte londinense del cuarteto de Forest Hills. Bajo la influencia directa del álbum debut de los Ramones, los Clash lanzaron este álbum homónimo en 1977, un año después del lanzamiento del homónimo de los Ramones. En la estructura musical escuchas claramente las referencias, ¿no? En White Riot, en Career Opportunities, tienen la típica estructura de Ramón, pero contrario a los temas que los estadounidenses hacían referencia, como inhalar pegamento, golpear tipos con un bat de béisbol o querer ser el novio de alguien, las letras de los londinenses trataban sobre temas sociales, discriminación racial, desempleo, y contenían mensajes contra el odio y la guerra. La otra diferencia con el debut de los Ramones fue que estos sí alcanzaron una posición muy decente en los charts de popularidad, llegando al puesto número 17 en Inglaterra. En Estados Unidos, lamentablemente no entró como oficialmente porque el álbum no fue lanzado hasta 2 años después. ¿Por qué? Porque se consideraba que los temas que tocaban eran un poco transgresores o un poco no aptos para oídos americanos, ¿no? Pero su popularidad se corrió tan fuerte, el rumor de su popularidad, de su pericia, de su mensaje, fue tan grande que en Estados Unidos se convirtió en el disco importado mejor vendido de aquellos años. Además de las canciones que calcaban a los Ramones, incluyeron Police and Thieves, que es un cover a Junior Murvin, que es más un reggae que otra cosa. Y fue algo innovador que una banda inglesa de blancos homenajeara a una banda de negros, sobre todo por la situación de violencia y discriminación racial por la que atravesaba Londres en aquel entonces. El público lo recibió muy bien, la crítica lo aclamó, ayudaron a moldear un género musical añadiendo la carga política al punk rock y sin lugar a dudas fue un gran álbum debut, el álbum debut de la única banda que... Y bueno, pues sí. Sí, totalmente. Creo que sí son 2 álbumes que son el debut y ayudaron a eso, ¿no? A generar como todo un género musical que después ha sido versionado y reversionado hasta el cansancio. Pero ahí está, ¿no? La importancia y la trascendencia, ¿no? De ese primer álbum debut. Y pues, mira, Den, ¿qué te parece? Que, digo, ya hablamos de mucho éxito, mucho triunfo, pero, no a todos se les da a la primera y no a todos se les da rápido, ¿no? ¿Qué te parece? No vamos a hablar de debuts malos, vamos a hablar de debuts atropellados, ¿no? De acuerdo. Y bueno, tratando de no ser tan negativos, ¿no? Vamos a algunos inicios más atropellados, como fue el caso, y aunque muchos llegaran a pensar que esto no pasó, o como a ellos, como el caso de Deep Purple, ¿no? Lo que sería el Mark I con su Shades of Deep Purple, que es el álbum compuesto por 4 temas originales y con 4 reversiones: Help de The Beatles, Hush de Joe South, y Hey Joe. El álbum tiene tintes progresivos, psicodélicos de finales de los 60, intentando abarcar como ambos géneros con una recepción de mala a tibia, ¿no? Salió a flote imagínate, salió a flote y eso en Inglaterra no le fue bien. Eso fue en los Estados Unidos por el sencillo de Hush, que era el cover de Joe South. Uh-huh. Pues tuvieron su mejor posición en las listas de popularidad, en los charts, en un chart canadiense, en el puesto 19. Órale.
pues fue lo que le dio como oxígeno y necesitarían un disco en vivo y uno más para que encontraran su sonido y su género, ¿no? Que los catapultaría, además de un cambio de cantante y de bajista, porque aquí estaba Rod Evans en las voces y pues también faltaba incluir a Roger Glover, ¿no? Para tener una alineación más conocida. Y bueno, al escuchar la palabra Pantera, pues te vienen varias cosas a la mente, ¿no? El felino, ¿no? Maybe un equipo de fútbol americano, música de luchador, y a la mayoría, espero que en tu caso también, una banda que cargaría el estandarte del metal en los años 90, formado por los hermanos Sabbath, Vinnie Paul y Dimebag, Rex Brown y Phil Anselmo, o tal vez solo la frase Vaqueros del Infierno, ¿no? O el riff principal de Walk. Sea como sea, cuando tú escuchas la frase Magic Metal o Magic Metal y Pantera en la misma oración, pues es difícil asociarlo. Pero sí. Pues pero su primer intento jarroquero glamero de la banda, de la banda tejana, fue un inicio duro. Esto lo produjo el papá de los Sabbath, que también era músico, me parece, en el 83, y fue financiado por ellos mismos. Y pues este material dista muchísimo de lo que haría que llenaran las espalderas de los chalecos metaleros, ¿no? Y parches y remeras de los chavos metálicos en los 90s, ¿no? Un enfoque glam completamente, higher rock o higher metal, característico de los 80s. Y además de que Pantera en ese momento se movía pues en los círculos sureños, ¿no? Teloneando a Quiet Riot, Dokken o Stryper. Y pues bueno, tuvieron que pasar más de 7 años y 2 discos más con el mismo género para que la popularidad y los amplificadores estallaran para el cuarteto tejano. Y también un cambio de vocalista. Inclusive las fotos de esa época son bien raras, ¿no? O bueno, creo que la primera impresión que tenemos de ellos es ya en su época de éxito, justamente del Cowboys from Hell. Pero verlos así con el cabello lleno de spray y así con ropa medio fosforescente, sí es hasta un shock visual, ¿no? Sí, sí, exacto. Ver a Vinnie Paul y a Dimebag con mallas pegadas y... De hecho, hasta tenían otros apodos, ¿no? Y así como que bien raro, ¿no? Y bueno, de este álbum, tú, o sea, como musicalmente, ¿sí es algo diferente o sí es como un álbum de hard rock nada más? Y por eso pues, también no pegaron, o sea, pensando en que tenían como contemporáneos a lo mejor a Motley Crue, ¿no? A Quiet Riot quizá, todas esas bandas. Es que suenan a rolas suenan precisamente como a rolas de glam y de Quiet Riot y de Motley Crue. Creo yo que sonaban como a más de lo mismo y no innovaban y más del montón. Entonces podemos decir que se agradece que hayan metido el volantazo, sí. Ajá, sí, 1000 veces. Y ese es lo que platicábamos, ¿no? Dieron el volantazo al rumbo correcto, ¿no? Y también creo que ahorita los ejemplos que siguen es el cambio de integrantes y cambio de sonido, ¿no? A lo mejor eso es lo que los hizo llegar a su sonido trascender, ideal, ¿no? Trascender. Otros que recientemente se han reformado para girar y después del fallecimiento de uno de sus integrantes, Rush, el power trio progresivo canadiense, pues tuvo un disco debut tibio con los dos actuales que son Alex Lifton y Geddy Lee. Sumando por ese entonces 2 integrantes más, ¿no? Lanzarían en el 63 el disco homónimo Rush, ¿no? Con unas influencias de Cream y Zeppelin, con problemas en la mezcla, contratar un productor extra y pues con un tiraje de 1000 copias nada más, ¿no? Aquí también les favoreció la fortuna porque por la programación radial, que fue lo que llamó la atención de Mercury Records, ficharon a la banda. Finding My Way saldría como corte de difusión en EP y pues la repetición radial de Worker Man, que fue lo que les ayudó muchísimo, ¿no? A llamar la atención de la disquera. En el sonido tiene una diferencia abismal con su siguiente álbum, que es el de Fly By Night, ¿no? Pero aquí ya tienen la alineación clásica, ya son 3 y
pues son los que ya se encuentran en el Salón de la Fama, ¿no? O sea, ya incluyen a Neil Peart, que fue el que ayudó como a encontrar su sonido característico en el progresivo, porque en el primero son puras letras de Geddy Lee, y en el Fly By Night ya se ve el cambio completamente, hasta en el nombre de los títulos encontraron su sonido y su género. Ok. Bueno, en cuanto a debuts que tuvieron tropiezos, pues yo quiero platicarte sobre dos músicos que a los que su mal debut casi les cuesta la carrera, ¿no? Y que hoy son artistas que prácticamente son leyendas dentro de la música, ¿no? El primero es el álbum de Robert Allen Zimmerman, a.k.a. Bob Dylan, que fue lanzado en 1962 y fue un fiasco en cuanto a ventas y en cuanto a críticas. Este sí lo molieron por todos lados, ¿no? Prácticamente el único que veía en él a un artista relevante era John Hammond, que es el productor de Columbia Records que lo descubrió y que lo llevó a grabar su primer disco, ¿no? Y fue él quien lo defendió y decidió mantener su contrato a pesar de que en un año solamente vendió 2.500 copias del álbum. Para ser honesto, no sé de cuánto habrá sido el tiraje, pienso en 10.000 copias. Obviamente la crítica lo ninguneó primero porque de los 13 temas que contiene el disco, el álbum original, solamente 2 son propios del autor. Los demás son covers con algunos arreglos que Dylan y otras personas les habían hecho. Y también fue muy criticado por la voz del cantante. No, vamos, todos sabemos que los dotes vocales de Dylan no son precisamente su fuerte, ¿no? Aunque sí su sello característico. Inclusive los otros ejecutivos de la disquera creían que estaba bromeando al cantar de esa forma. Lo que salvó la carrera de Dylan, además de la resistencia y la persistencia de Hammond, fue que grabó su debut en tan solo 2 días y con un presupuesto de poco más de $400. Por lo que a pesar de las pocas ventas, la disquera pues no perdió prácticamente dinero, ¿no? Y decidieron mantenerlo y darle una oportunidad de un segundo álbum. Dylan grabó el Freewheelin' Bob Dylan y el resto es historia. 39 álbumes de estudio, más de 10 álbumes en vivo, un premio Nobel de Literatura, un premio Pulitzer, Grammys y hasta un Oscar. Entonces, pues que fue un muy buen negocio al final de los tiempos. Y fue... Sí, totalmente. Y bueno, atropellado, ¿no? Al principio. Muy, muy atropellado. Complicado. Sí, sobre todo porque, bueno, también se menciona que al querer grabarlo tan rápido, o sea, solamente fueron 2 días de grabación, entonces quería hacerlo rápido, atropellado. La producción no fue precisamente la mejor, ni la más pulida, ni nada, ¿no? O sea, casi fue él con su guitarra y directo al micrófono, y de ahí al prensado, y de ahí a la imprenta, y vámonos, ¿no? Entonces, pues si bien ese sonido atropellado, pues también se volvió un poco la característica de Dylan, ¿no? Que prioriza un poco la calidad de las letras antes que la producción musical, ¿no? Y bueno, otro álbum que también fue un fracaso de ventas y que para la crítica pasó casi desapercibido fue el álbum debut de David Bowie, y fue tan mal recibido que en este caso la disquera sí decidió despedir al artista y tuvieron que pasar 2 años, una crisis existencial y una reinvención absoluta del personaje para poder reaparecer con un material nuevo. Esto fue en 1967. Hay que tener en cuenta nuevamente ese año, ¿no? Y si bien no es un álbum necesariamente malo, no fue tan bien recibido o apreciado porque no ofrecía nada innovador. Los temas compuestos por Bowie, que él los compuso todos, eran más bien fábulas, casi canciones para niños, además de que la instrumentación que utilizó le restaba atractivo, ¿no? Muchos banjos, algunas citaras, oboes, cornos franceses. Los pocos críticos que lo revisaron lo definieron como pop barroco o música de teatro infantil, lo que lo descartaba de las listas de popularidad casi automáticamente. Y reitero, si lo escuchas en la actualidad y con el conocimiento de quién es David Bowie, no suena mal, pero si lo pones a competir contra sus contemporáneos como el Are You Experienced de Jimi Hendrix, el Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd o el álbum debut de los Doors, pues suena totalmente viejo, ¿no? De una época distante, sin emocionalidad, sin experimentación,
Y que eso era justo lo que la gente estaba buscando en esos años, ¿no? Vamos, regresamos, era de 1967. Y si a eso le sumas que lo debutó justo el mismo día que salió el Sgt. Peppers de los Beatles, pues ya podrás imaginarte la recepción que tuvo. De ahí Bowie dudó sobre si continuar con la música o dedicarse a otras áreas o a otras artes, o de plano volverse un monje budista. Esto es totalmente cierto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente recapacitó y en 1969 lanzó Space Oddity y su carrera se fue hasta las estrellas. Entonces, estos son un par de ejemplos. Exactamente, sí. Entonces, creo que estos son un par de ejemplos de álbumes junto con el de Pantera y el de Deep Purple que pues te dicen que no necesariamente son malos debuts, ¿no? Simplemente necesitaban reencontrar su sonido para demostrarlo de lo que realmente eran capaces, ¿no? Quizá tiene que ver con los otros músicos con los que compartían, tiene que ver con los productores que los estaban ayudando en ese sentido, pero pues al final las carreras de todos estos que mencionamos pues han trascendido también. Sí, definitivamente. Y digo, creo que a lo mejor fue un inicio duro, y digo, por mencionar otros también, como el Lonesome Crown, el primero de Scorpions, que primero pues son alemanes hablando en inglés, ¿no? Que pues es el esfuerzo extra, ¿no? Para llegar en primera intención a más lados, y que pues también creo que hasta fue como la misma década, ¿no? Que todos querían entrar al psicodélico, todos querían entrar como esa parte progresiva, y en este último pues creo que lo rescató fue un joven Michael Schenker, ¿no? Dando sus primeros pasos, que también pues de ninguna toca, ¿no? En vivo, o sea, ya no está muy lejos de que les interese tocar alguna de este álbum. Otros que también, como tú mencionas, ¿no? Creo que es la premura y los recursos, ¿no? Que no le jugaron a favor, pues fueron Sepultura con el Morbid Vision, fue su primer álbum. Pues aquí ellos ahora sí que tradujeron todas las líricas de portugués al inglés, ¿no? Palabra por palabra, cosas que a lo mejor ya no daban tanto sentido. Traían influencias más death metal, y pues un descuido, ¿no? En cuanto al sonido de la guitarra, ¿no? Y otros que, como tú decías, ¿no? Sabes que por la premura, por la situación, se graba en poco tiempo, es el homónimo de Motorhead, que también podríamos estar todo el podcast, ¿verdad? Hablando de Motorhead. Que pues fue de creación apresurada, porque pues era un disco que primero no iba a existir. Iban a su último concierto, no se pudo, y Ted Carroll, que era como el que tenía esta facilidad de brindarles un estudio, se los dio, y en poquitos días pues sacaron 8 rolas, ¿no? Que es lo que tiene el Motorhead de Motorhead, y le dieron oxígeno para sacar el monstruo que es Overkill, ¿no? Y también lo demás pues ya es historia. Y digo, creo que nos deja todo esto, que el primero puede ser el que determine toda su carrera musical, tal vez, que el primero no necesariamente balancea ventas y crítica, ¿no? Definitivamente, y que se puede hacer mejor también, y que también está bien dar ese volantazo brusco, ¿no? En pos de buscar el sonido que más les acomode. Clarísimo, ¿no? Y bueno, Eden, ¿tú qué opinas? Bueno, pienso que también como que habría que diferenciar, ¿no? ¿Qué es? Bueno, en estos momentos es muy complicado diferenciar qué es lo realmente bueno o qué es lo realmente malo, ¿no? Para este sentido, ¿no? De álbumes de rock. Pensando en que pues, los críticos ya no son necesariamente personas que tengan como un conocimiento, ¿no? O sea, ya son personas como tú o como yo que pues damos nuestra opinión, ¿no? Solamente que además, esas personas tienen un público de miles de millones de personas que los están siguiendo, y el que ellos determinen qué es bueno o qué es malo, creo que también nos limita mucho en cuanto a nuestra percepción,
¿no? O sea, ya tenemos cierta predisposición a pensar que cierto producto es bueno o es malo partiendo de las opiniones de estas personas, ¿no? Como que nuestro sentido crítico también ha ido en recesión, por así decirlo. Además de que va de acuerdo a las tendencias, porque, bueno, todos estos los reeditan y los reseñan, güey. O sea, los vuelven a reseñar, ya no es, digamos, recién salido el disco. Entonces ahí están más predispuestos, porque ¿cómo se te ocurre decir que el primero de Deep Purple es malo, ¿no? Y yo siento que ya esas reseñas ya están influenciadas por el resto de su discografía, ¿no? Definitivamente. Exacto, es justo lo que yo te decía con lo de Bowie, ¿no? O sea, ahorita si escuchas y sabes lo que significa David Bowie para la humanidad, pues sí, o sea, inclusive tú mismo te forzas a pensar que no es malo, ¿no? O sea, que, no, sí, esa parte está bien interesante, pero por eso quise hacer como la comparativa con las otras cosas que estaban saliendo en ese momento, ¿no? O sea, ese primer álbum poco tiene que hacer contra el primero de Jimi Hendrix, o sea, contra el primero de los Doors, ¿no? O inclusive muy a mi pesar contra el Sgt. Peppers de los Beatles, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, es una cosa que se oye obsoleta, ¿no? Así, inclusive así insulsa, tonta, no me parece que tenga un valor musical en esa época, ya que lo hemos revalorizado, ya que sabemos que tenemos un contexto más amplio porque eso sucedió hace 50 años, bueno, pues sí, la percepción cambia. Y a ver, Eden, yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Siempre debes de empezar a oír una banda por su primer álbum? ¿O te los puedes brincar e irte a los esenciales o a lo que más te gusta o a lo que más escuchas? Pues yo creo que pienso que no. O sea, que no debes de empezar por el primer álbum, ¿no? Creo Siempre, que... ajá. O sea, creo que la mejor manera de empezar, a lo mejor podría ser un Grandes Éxitos, ¿no? Creo que para eso muchos... en una banda consolidada, ¿no? Estamos hablando de una banda que ya tenga uno de éxitos. Bueno, sí, pero... Ok, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero, pues, entonces, creo que vas a entrar a una banda o a un músico partiendo de lo que estás escuchando en ese momento. O sea, ¿qué te hace ir a buscar canciones o álbumes de ese grupo, ¿no? Por así Entonces, decirlo, ¿estás el de sencillo acuerdo que está sería sonando, como de lo que escuchaste, a lo mejor irte para adelante y para atrás? yo pensaría, que está haciendo si más escuchaste reciente, el sencillo del momento, yo pensaría escuchar atrás. el álbum en el que está ese sencillo. Ajá. ¿No? Yo, a lo mejor, eso es lo que yo hago, ¿no? Bueno, Claro. me gustó un sencillo X, voy a escuchar el álbum que contiene ese sencillo. Y pues ya de ahí a lo mejor me voy a un álbum atrás, pues para ir como que más o menos tanteando a ver si siempre han tenido ese mismo sonido, si lo que hicieron antes pues también me llama la atención, ¿no? Y pensando que son músicos o bandas que tienen pocos discos en su discografía, ¿no? Porque pues también hacer ese ejercicio con músicos que tienen más de 15 álbumes, pues está cabrón. Sí, exacto. Bueno, Eden, ¿qué te parece si pasamos a esta parte de las recomendaciones? Recomendaciones. Y bueno, en esta ocasión yo estaba dividido para recomendarte el debut en solitario de un artista y un álbum que me agrada de la misma manera, pero pues me decanté por la segunda porque, siendo estrictos, pues no es su debut, ¿no? Será su debut solista, pero no como tal, ¿no? Porque ya antes ya había grabado para Trapeze y Deep Purple. Y pues bueno, el Salón de la Fama inducido por el Mark IV de Deep Purple en el 2016, por poco tiempo frontman de una de las tantas versiones de Sabbath, que fuera bajista y cantante de Trapeze. Glenn Hughes lanzó en el 2005 Music for the Divine, que fue su 12º disco solista, como solista, el segundo de una fructífera colaboración
con el baterista de los Red Hot Chili Peppers, y que produce él mismo y que se graba en el mismo estudio de Chad Smith, con J.J. March en las guitarras, que es el guitarrista cabecera, es el guitarrista de cabecera y partner in crime de toda la carrera solista de Glenn Hughes, con apariciones especiales de John Frusciante, también compañero de Smith en los Red Hot Chili Peppers, en un par de guitarras, y Jerry Cantrell de Alice in Chains, ¿no? En un tema. Este salió por el sello Frontier, Sony y Yamaha, ¿no? Dependiendo de la versión de la región. Pues bueno, el sonido de este álbum es la evolución y el refinamiento que ya tenían trabajado Chad Smith y Glenn Hughes desde su disco anterior en el 2004, que fue Soul Mover, que era una mezcla entre funk, soul y hard rock, que en esta ocasión acompañan con temas de guitarra acústica, y pues se nota la mano e influencia del Chili Pepper, ¿no? En los cambios, ritmos y ese dinamismo que le da un brinco funk característico, ¿no? de los 90 o de las grabaciones de los Peppers de los 90s. Los temas son coescritos Hughes, March, Smith, ¿no? Ahí abordan temas que en la mayoría pues van enfocadas a la redención, estar limpio y pues los demonios personales, ¿no? Ya que el bajista se encontraba sobrio después de una temporada de excesos, de 2 infartos, vivir solo de las regalías de Deep Purple, en propias palabras de él, y pues para poder comprar merca y sustancia. Sí fue así. Manches, no me imagino como a John Frusciante interpretando este tipo de temas cuando él también estaba pasando por lo mismo, ¿no? Bueno, y creo que siguió después de eso en lo mismo. Sí. Precisamente, y fíjate que en los temas donde toca John Frusciante también son muy muy buenos, incluso de resaltar los temas como Monkey Man, que fue el de corte de difusión, You Got Soul, Stepping Out o Valiant Denial, que pues son de esos que están llenos de energía y tienen esa fusión funk rock de media a alta velocidad. Y precisamente los solos entre Frusciante y J.J. March lo hacen bastante bien. Son muy competentes y incluso no se sienten así atascados de efectos y de guau. Incluyen el cover de Moody Blues de Night in White Satin, bastante pegajosa, con los coros de Hughes y de J.J. March. Y también una de las versiones de lujo, y eso trae uno de Led Zeppelin, ¿no? El de Mystic Mountain Hop. Este álbum, si no es un parteaguas en la música o la escena heavy funk, inserta aquí lo que quieras, es un álbum que por su line-up ayudó a consolidar y popularizar la carrera en solitario de Glenn Hughes. Digo, traes a medio Red Hot Chili Peppers, un guitarrista estable, profesional y competente. Además de que el mismo año, sí, ese 2006, Glenn Hughes junto al guitarrista de Sabbath, Tony Iommi, lanzaron Fused, ¿no? Y depende a quién le preguntes, va a ser su segundo disco de solista de Iommi, ¿no? Después de la tercera colaboración con él, ¿no? Por el bootleg de 8 Star o Deep Session, ¿no? Ya luego salió oficial. Pero en el mismo año grabó esa chiva de Fused con Iommi, ¿no? Y pues bueno, así nada más de breviario, posterior a la grabación lanzaron un tercer álbum con el mismo line-up y pues una fructífera carrera con un proyecto con el que fuera la voz de Rainbow, Joey Lee Turner, con Black Country Communion, que incluye a Joe Bonamassa y Jason Bonham, con los Day Daisies. Y bueno, en resumen, Glenn Hughes se encuentra en activo y hay mucho material del bajista que está ahí para que le eches un lente. Lo último que lanzó fue el año pasado, Chosen, y pues igual anduvo de gira con los Black Country Communion en varios festivales. Pues denle una vuelta a ese disco, no se van a arrepentir. Se lanzó en CD, vinil doble, creo que solo ediciones así de coleccionista con tiraje limitadísimo, de early 2000s, y
está caro y se encuentra pues en las principales fuentes de streaming, ¿no? En el YouTube, en el Spotify, en el Apple Music, etcétera, ¿no? Y pues está la versión vainilla, la versión normal, y pues ya si quieres buscar la europea, la japonesa, etcétera, pues ahí tiene sus extras, ¿no? Y esta es la recomendación que les tengo esta semana. Órale, está bien interesante, no. Fíjate que es uno de los músicos a los que no les tengo como que aprecio, por así decirlo, o que no es alguien a quien escuche recurrentemente, ¿no? Y bueno, ahora pensando que está asociado ahí con los Chili Peppers, o bueno, con el baterista, pues también se me hace entre raro e interesante, ¿no? Sí, está muy interesante. Ajá, pensaría que no son tan compatibles los géneros, bueno, pensando que viene de Deep Purple, que estuvo ahí un ratillo en Black Sabbath, como que dar como un giro hacia el como funk que tocan los Peppers, me parece llamativo. Creo que esa es la palabra. Y este es el segundo de 3, porque, o sea, sí. Así como de 3 de la colaboración, o sea, salen a nombre de Glenn Hughes, ¿no? Pero pues lo está produciendo él y lo graban en el estudio de Chad Smith. De hecho, lo único como que no me gustó, la portada está muy 2000era, o sea, es solamente una fotografía de ahora sí que desde donde lo están grabando, ¿no? Que es en Los Ángeles, o se ve ahí el paisaje, que pues no me dice nada, ¿no? O sea, podría ser un disco de bossa nova y no me dice nada, pero bueno, ahí ya fue cuestión como de la parte de diseño y eso, ¿no? Minimalista, pero... Minimalista, exacto, y eso es bien 2000ero, ¿no? Y digo, tampoco no quiero calacas y diablos, ¿no? Le falta fuego, calacas y diablos, mal, sí. Órale. Pero échale un lente y no te vas a arrepentir. Y el sencillo, el de Monkey Man, está muy bueno. E igual va lo mismo, ¿no? Como de, pues yo no soy tu mono cilindrero, ¿no? O no soy tu esclavo, ¿no? Referente pues, a toda la cochinada. Ok, ya tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Ahora ok, sí, me lo voy a echar. Me gustó la recomendación. ¿Y tú, Eden? Dime qué tienes por ahí para recomendarnos. Pues bueno, esta ocasión yo te voy a recomendar un libro que espero que también te llame la atención. Se llama Reverberation, Do Everything Better with Music, o Reverberación, haz todo mejor con música. Pues bueno, como bien lo dice el título, este libro tiene absolutamente todo que ver con la música, pero no es la biografía no autorizada de una banda o las memorias de algún músico en decadencia. Este libro es un manual sobre cómo la música es la herramienta más poderosa que tenemos para optimizar nuestra vida. La premisa es que nuestro cerebro está cableado, por así decirlo, para la música, y que podemos usarla estratégicamente para dormir mejor, para concentrarnos, para manejar el dolor o inclusive fortalecer vínculos sociales. Esto es un trabajo de cómo la música influye en nuestra vida. Inclusive todo aquello que no escuchamos de manera voluntaria nos puede llevar a un estado mental que incluso podría ser contra nuestra voluntad. Es una mezcla sumamente fascinante entre neurociencia, psicología y cultura pop. Y bueno, suena complicado, pero el libro está diseñado de una manera que sea atractivo a la lectura, que te enganche. No es el típico libro en el que solo hay letras, ¿no? Sino que es una lectura dinámica. Tiene gráficas, tiene ilustraciones, tiene diagramas, sin llegar a ser un libro para niños o uno de esos para dummies, ¿no? Sí, música para dummies. Tiene datos curiosos, tiene fragmentos de letras de canciones asociadas con el capítulo que estás leyendo, y todo para que comprendamos cada palabra escrita en él. Inclusive, si no estás familiarizado con términos como dopamina, glutamato, adenosina y noradrenalina, no tienes que consultar tu vademecum médico para disfrutarlo. En cada capítulo tenemos una explicación coloquial sobre el tema, luego una explicación médica o científica, y redondea todo con la asociación de todo esto con la música.
cuando cierra el capítulo hay un breve resumen con puntos clave para poner en práctica el uso de la música, ¿no? Entonces te hace como una recomendación que bien podría ser un tema, ellos te dicen como una canción como tal, pero el autor prefiere hablar sobre los bits por minuto que debe de tener cierta canción para obtener los efectos mencionados, ¿no? Para todo esto, el autor del libro es Cate Blanchard. El libro tiene 9 capítulos en los que desarrolla los beneficios que tiene la música en tus actividades diarias, ¿no? Pero para fines prácticos y para hacer esta recomendación para más práctica, los podemos seccionar como en actividades, ¿no? O sea, música para concentrarse y ser productivo, música asociada a la salud y el bienestar, la música y su relación con la memoria y el aprendizaje, o cómo la música te ayuda a generar esa conexión social, y por último, la música y el rendimiento físico, ¿no? Esos son como los grandes temas que se tocan en este libro, ¿no? El libro es prologado por Peter Gabriel, que si bien no todos disfrutamos su música, sobre todo después de que dejó Genesis, lo reconocemos como una figura fundamental en todo el ámbito musical, ¿no? Inclusive en un aspecto social. Y sobre todo, pues es un estudioso del sonido, junto con figuras como Brian Eno o David Byrne. Y además de todo, contiene entrevistas con varios músicos muy influyentes. Así tenemos al jazzista Branford Marsalis, que habla sobre la agilidad mental y la improvisación al momento de interpretar. Tenemos a Hans Zimmer, hablando de cómo la música le da una narrativa emocional a nuestra vida y cómo funciona eso en nuestra mente, ¿no? Y también el ya mencionado David Byrne, que habla sobre el entorno y la arquitectura y cómo esto afecta la manera en que percibimos la música. Otros entrevistados pueden ser Moby, Questlove, Mick Fleetwood y Nick Mason, entre otros cuantos, ¿no? Este es un libro para todo mundo, ¿no? Tanto si te gusta y apasiona la música, como creo que es nuestro caso, o bien si eres un escucha casual. Este libro te va a demostrar que no, nada es casualidad al relacionar la música con tus emociones. Existe la versión original en inglés, existe la traducción al español y por lo que sé también hay una al portugués. Lo encuentras en las cadenas de librerías importantes de México, en Amazon, en formato digital para tu Kindle, para el Kobo o para tu e-reader de preferencia. Puedes inclusive no leerlo de corrido, ¿no? Dejarlo ahí en el buró y darle una ojeada de vez en cuando y lo vas a disfrutar bastante. Creo que especialmente te lo recomiendo. Me gusta mucho, o sea, inclusive no lo he terminado de leer, pero creo que es un buen momento para recomendártelo, porque creo que es un indispensable, inclusive más para alguien a quien le gusta mucho la música como tú. Gracias. ¿Y tú en qué momentos, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Eso de que lo puedes abordar por pausas, que es bien importante, ¿no? Para un libro, ¿no? Para un material de lectura. ¿En qué momento? O sea, lo puedes agarrar en cualquier momento para el bus, la playa, la montaña. Pues creo que sí necesitas como estar en un entorno un tanto calmado, ¿no? Lo que te menciono es que vienen como un poco de términos médicos que sí te los desglosan muy bien, o sea, sabiendo que el grueso de la población no tiene una formación que lo lleve a saber qué es eso, ¿no? Qué es la dopamina, ¿no? A pesar de que es una palabra que se menciona mucho, ¿no? Pero creo que sí necesitas, sobre todo, estar calmado para poder prestar atención a lo que te dice el libro, ¿no? A lo que estás leyendo. Okay. Porque pues, creo que a todos nos ha pasado que estás leyendo y si vas en el transporte público, pues ya te distrajiste y ya todo, ¿no? Así, inclusive puedes poner un poco de música de fondo y ahí te dice, ¿no? Que cómo te recomiendan que leas, no el libro, pero en general cómo te recomiendan que leas, ¿no? Así, tiene que ser con música que no sea algo con lo que estás familiarizado, ¿no? Porque dejas de prestar atención al texto
y empiezas o tu cerebro empieza pues como que a repetir la letra de la canción o el ritmo de la canción, ese tipo de cosas. Entonces, yo lo haría un poco antes de dormir. Tienes media hora, lee media hora del libro. Inclusive puedes abrirlo al azar en alguna de las páginas y te vas a encontrar así a lo mejor con una entrevista, ¿no? En este caso, de Nick Mason, que puedes leer en 5 minutos, en 10 minutos, y ya te dejó algo interesante, ¿no? Pues pensando que él es el baterista de Pink Floyd, ¿no? O lo puedes abrir en otra página y te da como un dato curioso sobre la música asociada a cómo influye tu cuerpo, ¿no? Al final de cada capítulo también viene como un breve resumen donde te da como los puntos clave del capítulo completo y cómo aplicar eso a tu vida diaria. Entonces, un día podrías echarte solamente los cierres de capítulo y y es muy disfrutable aún así. No, es un libro que tiene como 3 años que salió, 4 años, y la verdad es que está muy interesante y se disfruta bastante. Sí, suena bastante interesante hasta esa manera de cómo entrar y cómo abordar el libro, ¿no? Incluso que se sale un poquito de lo convencional, ¿no? Pues Sí, porque aparte no bien es un interesante. ensayo, o sea, no es como tal así un ensayo científico, ¿no? O sea, es más bien como, lo puedes tomar como una plática. Ah, qué bien. No, súper bien. Entonces, para echarle un lente, ahí abajo en la descripción igual ponemos el link o eso, El y título. pues bueno, el título y todo, y pues bueno, creo que se nos terminó el tiempo el día de hoy, y pues nuevamente les agradecemos su suscripción al canal, sus manitas arriba, que pues recomienden o que envíen el podcast a alguien que también le pueda gustar. Síganos en redes, y Eden, te mando un fuerte abrazo, viejo, cuídate, nos estamos viendo, escuchando, Escuchando. y Muy bien. cuídense, cuiden a los suyos, y aimless. Gracias por escuchar Aimless Podcast. Te invitamos a que te suscribas en Spotify y YouTube y a que nos sigas en Instagram para más contenido. Aimless Off.